Rápidamente vamos a estar entrando a la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 22 en adelante. Gloria al Señor. Todos los hermanos que tengan una Biblia cerca, mis santos hermanos, me gustaría que abrieran su Biblia. Gloria al Señor. Alabado sea Dios para siempre, porque vamos a estar tomando unos cuantos libros. Alabado sea Dios de la Sagrada Escritura para fundamentarnos en este mensaje, mis santos hermanos, ya que ellas son rectas y no nada torcida en ellas, son lumbrera a nuestro pie y lámpara a nuestro camino. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Santo eres Jesús. Proverbios capítulo 27, versículo 22 en adelante. Gloria al Señor. Proverbios capítulo 27, versículo 22 en adelante. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dicen así la palabra del Señor. Aunque maje al necio en un mortero entre grano de trigo majado con el pisón, no se apartará de él su necedad. Sé diligente en conocer el estado de tu rebaño, de tus ovejas, y mira con cuidado por tu rebaño, porque la riqueza no dura para siempre, y será la corona para perpetua generación. Alabado sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. El poder de Jesús. Santo sea Jesús. Aleluya. Alabado sea Jesús para siempre. Gloria a Jesús. Repito, la palabra del Señor. Gloria a Dios. Aunque maje al necio en un mortero entre grano de trigo majado con el pisón, no se apartará de él su necedad. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tu rebaño, porque la riqueza no dura para siempre y será la corona para perpetua generación. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por esta palabra poderosa. Padre eterno, ellas son fieles, son verdaderas, son dignas de adoración, de exaltación. Te damos gracias por ella, ayúdanos a vivirla, a guardarla, poniéndola por obra, andando en ella para la gloria de tu nombre y beneficio de las almas, en el nombre poderoso de Jesús. Padre amado, en esta hora, Dios mío, nos presentamos delante de ti, aleluya, como un vaso escogido para tu gloria, Señor. Ven poniendo una palabra, ven dirigiendo, Dios mío, mi espíritu, Señor. Padre amado, mi corazón, inclínalo, Dios, a la justicia y a la verdad, para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, vamos a hablar tu palabra. Danos de nuevo autoridad, liberación, para la gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres Jesús de gloria. Santo sea Jesús. El tema que vamos a ministrar en esta preciosa mañana es pastores ricos
y oveja pobre. Gloria al Señor. Aleluya. Este es el tema que queremos desglosar. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea Dios para siempre. Sea el nombre de Cristo glorificado para siempre. Quiero que pongan atención, mis santos hermanos, a esta enseñanza que vamos a desglosar en esta preciosa mañana. Comenzando primeramente, mi hermano, por los líderes, por los que tienen la responsabilidad, aleluya, de prepararle un rebaño al Señor como iglesia. Gloria al Señor. Luego, aleluya, a los maestros, a los profetas, a los pastores y alabado sea Dios para siempre, y a los supuestamente apóstoles. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Santo sea Jesús para siempre. Pastores ricos y ovejas pobres. Gloria a Dios. Aleluya. Mis santos hermanos, esto es una responsabilidad que tenemos cada hombre y cada mujer que Dios ha escogido en estos últimos tiempos. Tenemos un reto por delante. Alabado sea Dios para siempre. Una responsabilidad, un compromiso con el Dios de Israel, con el Dios creador de los cielos y de la tierra, mis santos hermanos. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Y esto es serio. Aleluya. De esta responsabilidad que Dios nos ha puesto como ministro y embajador del reino de Dios. Aleluya. De esta responsabilidad que Dios ha puesto en nuestro lomo, depende nuestra salvación. Pero no solamente nuestra salvación, sino de todo aquello que Dios pone en nuestra mano. Gloria al Señor. Y para esto, aleluya, hay un fundamento. Hay una palabra establecida. Y como ellas son espirituales y se disciernen espiritualmente, Dios nos ha dado su espíritu para que nos dirija a toda justicia y a toda verdad que hay oculta en ella. Alabado sea Dios para siempre. Y hay que buscar esa revelación, esa interpretación. Alabado sea Dios para siempre. Que solamente el Espíritu Santo, aleluya, unido con un hombre espiritual, puede recibir esta revelación. Alabado sea Jesús para siempre. La Biblia dice que el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne débil. Y todo hombre que Dios llamó, Cristo dice que los que son de Cristo crucifican la carne con sus pasiones y deseos, porque ya no vivimos para agradarnos a nosotros, sino a Dios. Alabado sea Jesús para siempre. Hay que morir a los deseos carnal para que nos dirija el Espíritu Santo. Alabado sea Dios para siempre. Por cuanto dice la Escritura que todo el signo del pensamiento del corazón de los hombres quede continuo solamente al mal. Y aquí no es pensamiento ni idea de hombre, alabado sea Dios para siempre, sino que lo que el Espíritu diga, eso se hará. Así es todo hombre que es tomado por Dios en estos tiempos, ya que el Espíritu que Dios nos ha dejado es el que escucha la oración de los justos, y Él sube al Padre y nos trae del Padre la respuesta. Alabado sea Jesús para siempre. Entonces, estos tiempos que estamos viviendo, mis santos hermanos, son tiempos difíciles, son tiempos caóticos, donde
el hombre que Dios ha escogido, ha llamado, tiene que ceñirse bien los lomos. Aleluya. Tiene que ser hombre de carácter, hombre recto, hombre, mi hermano, con rectitud, ya que dice la Escritura, aleluya, que herencia de Jehová es la rectitud y que Dios ama al hombre recto, mi hermano. Y eso se ha perdido. Da pena, aleluya, hablar esto, pero hay que hablarlo, mi hermano. Alabado sea Dios para siempre. Se ha perdido la rectitud, el carácter, aleluya, delante de Dios para manifestarlo delante de los hombres. Alabado sea Jesús para siempre. Aleluya. Podemos ver, mis santos hermanos, alabado sea Dios, aleluya, que Dios ha venido hablando a su pueblo escogido, el pueblo que Dios apartó desde el principio. Dios ha apartado un remanente. Alabado sea Dios para siempre. Para Dios ser su Dios y ellos sean su pueblo. Alabado sea Jesús. Cuando llegamos al tiempo de cuando Dios levanta, aleluya, a Samuel, alabado sea Jesús para siempre, había un sacerdote llamado Elí. Es el nombre de Cristo glorificado. Y este hombre llamado Elí tenía 2 hijos. Gloria al Señor. Uno llamado Oni y otro, ¿cómo se llamaba el otro, el pastor? Oni y Finé. Aleluya. Gloria al Señor. Y dice la Escritura que estos muchachos, aleluya, estaban administrando en el templo de Dios. Alabado sea Dios para siempre. Gloria. Aleluya. Pero dice la Escritura que estos hijos de Elí eran impíos y no tenían conocimiento de Dios, pero administraban en el altar. Alabado sea Dios para siempre. Y los que venían de otro lado a ofrecer sacrificio, aleluya, ellos participaban con esa persona. Alabado sea Jesús para siempre. Aleluya. Y dice la Escritura que estos muchachos eran impíos y no tenían conocimiento de Dios. Alabado sea Jesús para siempre. O sea que la palabra dice, instruid el niño en el camino y cuando esté viejo no se apartará de él. Gloria al Señor. Sacerdote, Elí siendo sacerdote, aleluya, y estos muchachos siendo instruidos, aleluya, por su padre, alabado sea Dios para siempre, y administraban en el altar, aleluya, estos muchachos, dice la Escritura, que eran impíos y no tenían conocimiento de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Y por esta causa, Dios levanta a Samuel, por cuanto la lámpara de Israel casi se apaga. O sea que Elí era la antorcha en ese entonces para representar la palabra de Dios en aquel lugar. Tener la palabra de Dios en alto en aquel lugar. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, por cuanto la lámpara casi se apaga, Dios levanta a Samuel. Aleluya. Y vemos como Samuel, aleluya, ya Elí estaba escaseando de visión. Ya no había visión en Israel. No había visión en el sacerdote.
Gloria al Señor. Ya él no estaba viendo, aleluya, la vida espiritual de sus hijos. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Sea el nombre de Dios glorificado. Y vemos cómo Dios le levanta a Samuel. Y cuando vemos la historia de Samuel como profeta de Dios, aleluya, dice la palabra que Samuel no dejaba caer la palabra de Dios por tierra. Alabado sea Dios para siempre. O sea que lo que Dios le hablaba a Samuel o le revelaba a Samuel, Samuel no se quedaba callado. Samuel hablaba lo que Dios le mostraba y le mandaba a hablar al pueblo. De una manera tal, aleluya, que cuando vamos a la historia de cuando Samuel, aleluya, Dios llama a Samuel, a Saúl. Saúl, aleluya, se rebela contra la palabra de Dios. Nunca quiso someterse a la palabra de Dios. Alabado sea Jesús para siempre. Y Dios decide tomar otro rey, a David. Y cuando Dios le dice a Samuel, aleluya, que vaya, aleluya, a Isaí de Belén, aleluya, allí ungirá a un hijo aleluya, de Isaí. Vemos cómo Samuel le dice a Dios, ¿y cómo me presentaré en aquel lugar? Alabado sea Dios para siempre. Tú sabes que allí yo no soy bien recibido. Alabado sea Dios para siempre. Gloria a Jesús. Dios le dice, muéstrate como que va a ofrecer un sacrificio. Alabado sea Jesús para siempre. Gloria a Dios. Y cuando Samuel se presenta en aquel lugar, los sacerdotes de aquel lugar lo reciben con esta palabra: es pacífica tu venida. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Porque cada vez que Samuel hablaba, mi hermano, era una palabra que confrontaba a los sacerdotes. Confrontaba a los líderes de aquel entonces. Alabado sea Dios para siempre. Y para parafrasear, vemos cómo el pueblo de Dios estaba en una condición que tenían la ley de Dios escrita por Moisés o establecida por medio de Moisés al pueblo de Dios. Vemos como el pueblo nunca ha querido, la mayoría, me especifico, nunca han querido someterse a la voz de Dios. Alabado sea Dios para siempre. Y vemos, mis santos hermanos, que aunque muchos han ignorado la condición del pueblo de Dios, no le ha importado el temor de Dios en el pueblo, establecer el temor de Dios en el pueblo y hablarle la palabra de Dios al pueblo de Dios. Aleluya. En el libro de Ezequiel, alabado sea Dios, en el capítulo 34, Dios le muestra a Ezequiel, alabado sea Dios para siempre, y le dice: ve a mi pueblo
Israel. Y háblale a los pastores. Y dile a los pastores que no apacientan los pastores mi rebaño. Alabado sea Dios para siempre. Degollar la gorda, le quitar la lana, aleluya. No se enfocan en las débiles, no curan las enfermas y no buscan la descarriada. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Dios siempre ha estado pendiente de su pueblo. Alabado sea Dios para siempre. Dios ha querido lo mejor para su pueblo. Pero dice la Escritura, ¿cómo entenderán si no hay quien le predique? Alabado sea Jesús. ¿Cómo entenderán si no hay quien le hable de mi parte? Alabado sea Dios. Sea el nombre de Cristo glorificado. Entonces Dios dice, dile a los pastores de Israel que yo mismo iré. Alabado sea Dios. Y recogeré todas mis ovejas de todos los montes altos por donde han sido esparcidas mis ovejas. Aleluya. Y las llevaré donde haya pasto suculento. Donde haya buen pasto. Donde haya buen alimento. Donde se le dé el agua a tiempo. La comida. Aleluya. A tiempo. Mi alma te alaba, Jesús de gloria. Yo mismo iré, dice Dios. Aleluya. Y las recogeré de todos los lugares y los montes altos por donde han sido esparcidas mis ovejas, que andan como ovejas que no tienen pastores. Alabado sea Dios para siempre. Aquí vemos como Dios en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Todo aquel que tiene al Hijo, este tiene la vida. El que rehúsa no creer en el Hijo, no tiene la vida. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Alabado sea Dios. Vemos como Dios, por medio de Jesucristo, se manifiesta al mundo, el mismo Dios, a su pueblo. Y dice el Señor, y yo vine a mi pueblo, a mi casa, a mi pueblo Israel. Aleluya, porque había una necesidad, había un problema, mi hermano, serio, que para los hombres todo estaba bien. Una multitud grande iban al templo, se congregaban al templo, llevaban ofrenda, diezmo. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Entonces, mis santos hermanos, aleluya, aquí se manifiesta Dios por medio de Jesucristo a su pueblo. Y Dios, por medio de Jesucristo, a quien confronta es al concilio, a los doctores de la ley, a los maestros de la ley, a los intérpretes de la ley. Él viene directamente a ellos. Alabado sea Dios. A los sacerdotes del pueblo. Aleluya.
Sea el nombre de Cristo glorificado. Y no lo recibieron. Alabado sea Dios. Él vino como maestro. Aleluya. De su pueblo. A enseñarle a su pueblo el camino, la verdad. Y no lo recibieron. Alabado sea Jesús para siempre. Pero vemos que Jesús, cumpliendo la ley, hasta que fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, allí comienza el ministerio de Jesús. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado y tentado por el diablo. Allí vemos, mi hermano, el acontecimiento de nuestro Señor Jesucristo. 100% carne y 100% espíritu. Aleluya. Allí Satanás lo tentó por la Escritura, mi hermano. Y llevándolo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Le dijo: todo esto te daré, porque a mí se me fue dado y al que yo quiera se la doy. Si tú te postras ante mí y me adoras. Jesús le dice: porque Cristo está, al Señor tu Dios adorará y solamente a Él servirá. Dice que se apartó Satanás y vinieron ángeles y le servían a Jesús. Alabado sea Dios para siempre. Descendió del desierto y coge a la orilla del mar, aleluya, de Zabulón. Ya que dice la palabra: oh tierra de Zabulón. Aleluya. Tierra de tiniebla, ha visto gran luz. Aleluya. Allí se manifiesta Jesús y comienza a escoger hombre. Aleluya. A Simón Pedro, su hermano. Aleluya. Zebedeo. Y comienza a escoger. Y dice que cogió 12 hombres. Aleluya. Comenzó a capacitarlo. Ya que dice la Escritura que el mismo Dios llama, capacita y luego envía. Porque el mismo Dios constituyó unos apóstoles, evangelistas, pastor, o sea, profeta, pastor y maestro, para fin de perfeccionar a los santos para toda buena obra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, para llevarlo a la estatura de Cristo. Alabado sea Dios. Allí vemos, aleluya, como Jesús escoge 12 hombres y comienza a capacitarlo, a enseñarle, a hablarle de los tiempos venideros, de las cosas que han de manifestarse, de lo que han de padecer en el camino por causa del evangelio de Cristo, por lo que van a hacer en el nombre de Él. Aleluya. Van a tener persecución. Van a ser vituperados. Van a ser aborrecidos. Aleluya. Por causa de mi nombre. Aleluya. Van a ser perseguidos. Van a ser entregados en los tribunales. Por causa de este evangelio. Alabado sea Dios para siempre. Pero en un momento llega Jesús y le habla a Pedro y le hace una pregunta en la multitud y le dice: Simón Pedro, ¿me ama más que esto? Aleluya. Pedro le contesta: sí, Señor, te amo.
Se lo pregunta por segunda vez. Simón Pedro, hijo de Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Sí, Señor, te amo. Preguntándoselo por tercera vez, dice la Escritura que Pedro se entristeció, porque habérselo dicho 3 veces, le dijo: Maestro, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Cuida mi rebaño. Alabado sea Dios. Sustenta mi rebaño. Alabado sea Dios para siempre. Esto le decía el maestro, dándole a entender de qué muerte había de morir. Alabado sea Dios para siempre. La palabra nos enseña que Jesús dice: porque ejemplos he dado, para que como yo hice hagáis, y como anduve andéis. Pedro en el principio, antes de morir, dice Juan 7:37, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hablando del Espíritu Santo que han de recibir los que creyesen en él. Pedro en un momento lo negó al maestro. Pero cuando Cristo murió en la cruz y resucitó dentro de los muertos, Cristo se le apareció a los 11 mismos, sentado a la mesa. Allí Cristo lo reprende por su incredulidad y dureza de corazón. Pero le encargó: vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura. Todo aquel que cree y es bautizado será salvo, mas el que no cree ya es condenado. Alabado sea Dios para siempre. Y mientras Jesús se iba, aleluya, le dijo: no salgan de Jerusalén hasta que no sean invertidos del poder de lo alto. Ustedes me serán testigos en toda Judea, Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Gloria al Señor. Yo estaré con vosotros hasta el fin de los siglos. Alabado sea Dios para siempre. Vemos como Pedro, permaneciendo en el aposento alto, aleluya, dice la Escritura que vino un viento, mi hermano, y sopló en aquel lugar y fueron llenos del poder, fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí vemos como Pedro y los apóstoles ya no fueron lo mismo. Alabado sea Dios para siempre. Y podemos ver, mi hermano, el fin de Pedro y de los apóstoles cuando recibieron el Espíritu Santo, cuando recibieron el poder de lo alto. Alabado sea Dios. Le fueron gente fieles, dirigidos por Dios, padecieron por el evangelio, sufrieron por el evangelio, padecimiento, naufragos, cárceles, apedreado. Aleluya. Y vemos el fin de todos estos hombres
que Dios escogió para predicar este evangelio, para que permanezca firme la palabra de Dios. Pero vemos cómo Jesús le dice a Pedro: sobre esta roca edificará mi iglesia. Y a ti te digo, Pedro, que ni la puerta del Hades prevalecerá ante la iglesia de Cristo. Y a ti se te será dada la llave del reino. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Jesucristo fue la roca, la piedra rechazada por los edificadores, por aquellos eruditos, maestros de Israel, doctor de la ley. Alabado sea Dios. Por eso Cristo, cuando le mostraba en el templo, le dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, porque en un día lo derribaré y en 3 días lo edificaré. Cristo está hablando de su propio cuerpo. Aleluya. Y de su iglesia, que viene a formar, a fundamentar, a edificar por la palabra. Aleluya. Sea el nombre de Cristo glorificado. Y podemos ver el fin de Pedro. Cómo murió Pedro. Y por causa de los apóstoles estamos nosotros, por medio de las palabras que ellos hablaron de nuestro Señor Jesucristo, hoy estamos nosotros, pudimos alcanzar la gracia, la misericordia y el amor de Dios en estos últimos tiempos. Pero en estos tiempos hay profecía que el Espíritu Santo, revelaciones en la palabra profética que están aquí escritas para nuestra enseñanza, para que discernamos los tiempos en la cual nos ha tocado vivir. Alabado sea Dios. Porque no todo el que desciende de Israel es israelita, mis santos hermanos. No todo el que dice ser fiel es fiel. No todo el que dice ser puro es puro. No todo el que dice ser santo es santo, mi hermano. Porque esto no concierne de palabra, de palabrería, sino que Cristo dijo: pues por su fruto lo conoceréis. Gloria al Señor. Esto no es que yo diga que soy apóstol. Esto no es que yo diga que soy pastor, que soy evangelista, que soy el fulano de tal, el maestro de tal. Nuestros frutos testifican verdaderamente quiénes somos. Alabado sea Dios. Si somos santos o somos mundanos. Alabado sea Dios. Si tememos a Dios o no tememos a Dios. Si somos fieles o somos infieles. Las palabras son luz. Y ellas son las que manifiestan todo a la luz. Alabado sea Dios. Aleluya. Dios viene por una iglesia santa. Dios viene por una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, apartada del mal. Una iglesia que Dios nos ha mandado a edificar por la palabra para apartársela de la contaminación de este mundo. Alabado sea Dios para siempre. Una iglesia para regirla conforme a la Escritura. Alabado sea Dios. Gloria al Señor, aleluya.
Y estos son tiempos Santo. donde los hombres entendidos lo que Dios ha escogido y ha llamado en estos tiempos, debemos de entender que no podemos ignorar la profecía de la palabra de este libro. No podemos tener más misericordia que Dios, ni más amor que Dios, porque Dios se cansó de los sacrificios de animales. Aleluya. De los cebos de animales, por cuanto no había uno que pudiera hacer un sacrificio agradable, limpio delante de Dios. Tuvo que venir el mismo Dios a hacer un sacrificio más excelente. Alabado sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Alabado sea Dios para siempre. Gloria a Jesús. Ahora Él es el sumo sacerdote de todo. Alabado sea Jesús para siempre. Él hizo un sacrificio no con sangre ajena. Él mismo derramó su sangre en la cruz. Gloria a Dios. Ahora yo soy pastor, la cual Dios me ha puesto como cabeza de su iglesia. Pero encima de mí está Cristo. Alabado sea Dios para siempre. Yo solo estoy para obedecer como pastor, para obedecer y establecer los principios de Dios en la casa de Dios. Como ministro y sacerdote y embajador del reino de Dios, es para edificarle una iglesia en el único fundamento, en el fundamento que han rechazado los hombres, que es Cristo. Alabado sea Dios para siempre. Y estamos viendo los tiempos otra vez, pastor. Sí. Sí. Hemos querido sacar los fundamentos de Cristo para establecer fundamentos de hombre, mandamiento y doctrina de hombre. Estamos viviendo el mismo tiempo. Ni un chin más ni un chin menos. Es el mismo tiempo. Alabado sea Dios para siempre. Y si estamos viendo esos mismos tiempos, todos los que vienen de parte de Dios van a ser aborrecidos por el pueblo de Dios, por lo corrupto. Mi alma te alaba. Aleluya. Todos los que vengan de parte de Dios van a ser aborrecidos por un pueblo rebelde, de dura servil, de un pueblo que habla la Biblia, que van a andar conforme a su concupiscencia y van a andar conforme a su conocimiento. Isaías 4 dice, hablando y profetiza de los tiempos que estamos viviendo de apostasía, cómo se iban a corromper los hombres, cómo iban a vivir el evangelio. Está ahí la profecía. Entonces, él dice que no ignoremos la profecía de este libro. Gloria a Jesús. Alabado sea Dios para siempre. Vive Dios. Aleluya. Entonces, yo no puedo ignorar la profecía de la palabra que hay escrita para yo poder discernir los tiempos en los cuales estoy viviendo. Porque si me desenfoco de la profecía, aleluya, de este libro, mi hermano, puedo ser arrastrado y confundido por estrategia de hombre y norma de hombre y doctrina de hombre. Alabado sea Dios para siempre. Hay un solo fundamento que se llama Cristo. Es el nombre de Cristo glorificado. Aleluya. Es el nombre de Dios glorificado. Entonces, mis santos hermanos, la Biblia dice, no engañéis vosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. La Biblia dice, mi hermano, aleluya, como dije ahorita, que herencia de Jehová es la rectitud y que Dios ama al hombre recto. Hoy se ha perdido ese principio dentro de muchos ministros en estos tiempos. Alabado sea Dios para siempre. Han perdido el carácter, la rectitud, la representación de Dios delante de los hombres en estos tiempos, para representar el reino de Dios a los hombres. Entonces, mis santos hermanos, porque el mundo quieren
que uno le brinde un amor que ellos no lo conocen. Porque si ellos conocieran el amor de Dios, aleluya, verdaderamente la Biblia dice que los que aman a Dios guardan su mandamiento. Entonces, ¿cuál es el amor que el mundo del que le está mostrando a Dios y se ignoran los mandamientos? Ignorando los mandamientos, pisoteando los mandamientos. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, así habemos muchos de nosotros que confesamos amar a Dios de labio y honramos de labio, pero nuestro corazón, nuestros hechos que manifestamos, lo niegan. Alabado sea Dios para siempre. Lo negamos. Porque los que son de Dios, las palabras de Dios escuchan. Y estos son tiempos que hoy día ya la gente lee un texto bíblico y se va por ahí a hablar la historia bíblica, pero no limpian el pueblo. Hablan de la venida de Cristo, pero no limpian el pueblo. Alabado sea Dios para siempre. Entonces la gente emocionado, sin conocimiento, sin fundamento, sin revelación, aleluya, ha sido engañado. Wow, tiene mucha Biblia, pero no tiene a Dios. Tiene mucha Biblia, pero no tiene revelación. Alabado sea Dios para siempre. Tiene mucha Biblia, pero no la aplica. No le establece. No reprende, no corrige el pecado. Yo he visto gente. En estos días estaba mirando al pastor Juma. Este hombre, cuando yo era nuevo en el evangelio, Dios me reveló de este hombre. Era un hombre que andaba por encima de las aguas, mi hermano. Un hombre que andaba con Dios, mi hermano. Un hombre que Dios me testificó de él, mi hermano. Alabado sea Dios para siempre. Un hombre con una autoridad terrible, una revelación muy profunda. Aleluya. Pero en un tiempecito para acá se está como doblando. Alabado sea Dios para siempre. Dios me ha puesto a observarlo y el mismo Espíritu Santo me está diciendo que se está doblando, está bajando la guardia. Alabado sea Dios para siempre. Sea el nombre de Dios glorificado. Y lo vi en una iglesia mundana. Que las mujeres que estaban atrás tenían faldita jean por aquí. Y con tenis puesto. Tenis Nike y croque. Las mujeres que estaban atrás. Con tinte y deslizado. Tocando guira y polochecito y pantalones jean. Atrás en el altar donde él estaba. Y Dios le dio un mensaje profundo. Y Dios me detuvo a escuchar a este pastor. El mensaje es bueno. Este hombre tiene una revelación profunda. Y este hombre, bueno, va a limpiar ese pueblo. Este hombre hay problema aquí. Varón, un hombre que tiene una revelación y una interpretación genuina de la Biblia. Mi hermano, y cuando se metía, vi que rechazaba la voz del Espíritu Santo y se metía a él. Alabado sea Dios para siempre. Y vi el mensaje hasta el final y no limpió la iglesia. No tocó los puntos que Dios quería que tocara, mi hermano. O sea que ya él se estaba vanagloriando él para que el pueblo vea que él tiene conocimiento, tiene fundamento, tiene revelación, pero ya no quiere, aleluya, limpiar el pueblo. ¿Por qué? Porque lo que trae afrenta es cuando tú sacas la basura que están en los altares. Ahí es que viene la afrenta y se cierran las puertas a los hombres. Alabado sea Dios para siempre. Gloria. Alabado sea Dios para siempre. Y este discernimiento se ha perdido hoy día. La gente se está enfocando en filosofía, que fulano tiene mucha Biblia, pero no estamos viendo los que limpian. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Santo. Porque Cristo viene por una iglesia limpia. La Biblia dice
y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Quién va a sacar la contaminación que hay dentro del pueblo? ¿Quién va a limpiar el pueblo para que cuando Cristo venga, venga por una iglesia limpia? ¿Quién le va al pueblo para que se aparte de la contaminación que hoy día se ha metido un 99% dentro de la iglesia? El mundo está dentro de la iglesia. Alabado sea Dios para siempre. Sea el nombre de Dios glorificado. Aleluya. Aleluya. Hoy estamos viendo maestros. Estamos viendo pastores. Estamos viendo evangelistas. Y un sinnúmero de profetas y profetizas. Hoy día. Pero cuando usted lo analiza, conforme al tiempo que estamos viviendo, estamos viviendo el mismo tiempo de acá y Josafat. Alabado sea Dios para sí. Gracias. Es el mismo tiempo. Ni un chin más, ni un chin menos. Cuando usted analiza la Biblia. Alabado sea Dios para sí. 450 profetas tenía acá a su favor. Que le profetizaban lo que él quería. Lo que le agradaba. Y lo que le acomodaba su pecado. Pero había un solo, Micaía, el único que tenía voz de Dios, y él lo aborrecía. Este es el tiempo que estamos viviendo hoy. Muchos evangelistas, muchos profetas, pero no son todos que están hablando de parte de Dios. No son todos que están parándose delante de un pueblo a hablar lo que Dios quiere, porque estos son tiempos, bíblicamente, porque a mí me gusta hablar por la Biblia. El tiempo que estamos viviendo, a lo que Dios quiere hablarle y enderezarlo y reprenderlo y corregirlo, es a los pastores. Este tiempo, si no vamos a la Biblia, alabado sea Dios para siempre. Es a nosotros los pastores. Este es el tiempo que estamos viviendo. Y hoy los pastores son intocables. Hoy los pastores no se pueden tocar ni con el pétalo de una rosa. Porque han hecho dioses con los pastores. Es el nombre de Cristo glorificado. Y de Jesús. Alabado sea Dios. Entonces, si Dios no levanta un hombre para corregir los pastores, no va a llevar el diablo a todo. Alabado sea Dios. Por eso vino él por rescate del pueblo. Porque, ¿qué le dijo a los escribas fariseos? Mateo capítulo 23, versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Recorren mar y tierra haciendo un prosélito. Una vez que lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes mismos. Guía de ciego. Ni entran ustedes, ni los que quieren entrar a que entren. Así están los pastores hoy día. Mi alma te alabe, Espíritu Santo. Un 90% de los pastores de hoy están descarriados. Mi alma te alaba, Jesús de gloria. Nada más son títulos y representación. Mi alma te alaba, Jesús de gloria. Son carátulas sin CD. Mucha apariencia, mucha filosofía, pero cuando tú entras al lugar donde ellos están establecidos, donde dan un culto, comienza y abra la Biblia desde el altar para acá hasta el atrio. Entonces analice por la escritura. Porque es que mi alma te alaba, Jesús de gloria. Dios dice que allá que tiene que permanecer la luz encendida allá, en el altar. Alabado sea Dios para sí. Allí tiene que establecerse el orden. En el altar, mi alma alaba la gloria de papá. Entonces, no es que yo diga que soy pastor y que soy santo y que soy recto y que tengo que testificar. La gente tiene que testificar que yo soy recto. Como lo han hecho conmigo. Conmigo este hombre es más recto que... Este hombre es demasiado recto. Mi alma te alaba. Escucha, santo. Alabado sea eso. Porque hoy día estamos viviendo unos tiempos de libertinaje, dice la palabra. Que no cojamos la gracia como libertinaje. Alabado sea Dios para siempre. Hoy la gracia la han cogido
aleluya, en vez de aprovecharla, aleluya, y entender qué es la palabra gracia, aleluya, cuando usted analiza la palabra gracia, si usted la entiende o la entendiera, lo trasladara al tiempo de Noé, que ahí fue que se manifestó la primera gracia. Mi alma alaba la gloria de papá. Y el mundo la rechazó. Y ese mismo tiempo, ¿quién es el arca de este tiempo? Mi alma te alaba. Entonces, vámonos atrás para que podamos entender el futuro, el presente. Porque si ignoramos lo de atrás, entonces no vamos a entender el presente, el actual que estamos viviendo. Por eso Dios nos manda a que vayamos por la senda antigua. Tenemos que comenzar desde el principio de la creación de Dios, porque en el principio no fue así. Hoy estamos viendo una sinvergüencería y hablando de un Dios que no conocemos. Alabado sea Jesús para siempre, mi hermano. Por eso Pablo se chocó con una gente por ahí, mi hermano. Aleluya. Que ellos creían en un Dios invisible, que era el mismo que Pablo predicaba, el mismo Cristo, pero no le habían hablado del bautismo. Mi alma te alaba, Jesús. Ellos no sabían que era el bautismo. O sea que hay un bautismo que es simbología, el que Juan hacía, pero el que bautiza, el que viene detrás me dice que él bautizaba en Espíritu Santo y fuego. Y para recibir eso hay que limpiar el altar. Hay que limpiar el creyente para que pueda recibir el Espíritu Santo, el de fuego. Mi alma alaba la gloria de papá. Lucha. Para que puedan recibir el fuego del cielo. Aleluya. Para que no tengamos un grupo de cadáveres ahí. Alabado sea Jesús para siempre. Como lo tenían los fariseos en aquel tiempo. Por eso Dios se lo reveló a Ezequiel 37. 7:37 en 37. Lo llevó allá a un valle. Así estaba el pueblo de Israel. El valle de los huesos secos. Estaban secos, esclencles. Así estaba el pueblo, mi hermano, sin espíritu. Mi alma te alaba. Entonces, mi hermano, pastores ricos y ovejas pobres. ¿Por qué estamos viviendo estos tiempos que estamos viviendo? ¿Por qué hay una muerte espiritual dentro de muchas congregaciones, muchas membresías? Porque los pastores han quitado la mirada del compromiso que tienen con Dios y lo han puesto en el dinero. Mi alma te alaba. Sé el nombre de Cristo glorificado. Ya hay pastores que lo que quieren es vivir bien, con aire cómodo, y cuando llegan en su casa quieren tener una comodidad. Mas Cristo dice que él no tenía donde recostar su cabeza, mi hermano, y se hizo pobre para hacernos ricos. Dios mío. Y él dice que ese fue el ejemplo que nos dejó a nosotros, los pastores. Aleluya. Para que como él hizo hagamos y como él anduvo andemos. Alabado sea Dios para siempre. La responsabilidad que tenemos nosotros es cuidar ese rebaño, sustentar ese rebaño que Dios ha puesto en nuestra mano. Dale el alimento a tiempo, porque hay que aprovecharlo. Alabado sea Dios. Sea el nombre de Dios glorificado. Ya muchos no quieren vivir conforme a la voluntad de Dios, con sustento y abrigo. Alabado sea Dios. Quieren tener tarjeta bancaria, quieren tener 4 millones, mi hermano, que por lo que quiera que pasen con tarjeta. Ya quieren vivir una vida light, mi hermano. Y esto lo está llevando, mi hermano, a descuidarse de la responsabilidad que tienen con la iglesia, con la membresía. Ya no están viendo, no pueden ver ni discernir en la crisis espiritual que se encuentra la iglesia. ¿Y cómo? Si el dinero lo cegó, el mundo lo cegó, la vanagloria lo cegó, los títulos, los reconocimientos de hombre, mi hermano, lo ha cegado. Aleluya. La gloria de los hombres